Levítico 13:47. Si apareciere mancha de lepra en un vestido, sea de lana, sea de lino, o en hilo de trama o de urdimbre, o en una piel o un objeto cualquiera de cuero, si la mancha es de color verdoso o rojizo, es plaga de lepra. Se le enseñará al sacerdote, quien después de examinar la mancha encerrará el objeto por 7 días. El séptimo examinará de nuevo la mancha. Si ésta se ha extendido sobre el vestido, el hilo de trama o de urdimbre, la piel o el objeto de cuero, es plaga de lepra tenaz. La cosa es impura. Se quemará el vestido, el hilo de trama o de urdimbre, la piel o el objeto de cuero en que se halla la mancha, pues es lepra tenaz. El objeto será quemado al fuego. Pero si ve que la mancha del vestido, de la urdimbre, de la trama o del objeto de cuero no se ha extendido, mandará lavar aquello en que apareció la lepra y lo encerrará por otros 7 días. Si después de lavado ve que la mancha no ha mudado de aspecto, aunque no haya cundido, es inmundo y se quemará porque está infectado en el reverso y en el anverso. Pero si el sacerdote ve que después del lavado la parte manchada ha mudado el color, la arrancará del vestido o del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si después de esto se viera que en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en el objeto de cuero cunde todavía la mancha, se quemarán. Pero si después del lavado en la urdimbre o la trama o el objeto de cuero la mancha ha desaparecido, se lavará otra vez y será puro. Tal es la ley de la lepra del vestido, de lana o de lino, de la urdimbre o de la trama y de todo objeto de cuero, para declararlos mundos o inmundos. Levítico 14. Yahvé habló a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso para el día de su purificación. Será conducido al sacerdote, que saldrá a su encuentro fuera del campamento y le examinará. Si la plaga de lepra ha desaparecido del leproso, mandará tomar para el que ha de purificar 2 avecillas vivas, puras, madera de cedro, un hilo de púrpura e hisopo. Degollará una de las aves encima de una vasija llena de agua viva, y tomando el ave viva, el cedro, el hilo de púrpura y el hisopo los mojará, lo mismo que el ave viva, en la sangre del ave degollada sobre el agua viva. Aspergerá 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra y le declarará puro, dando suelta en el campo al ave viva. Luego el que ha de ser purificado lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se bañará en agua y será puro. Podrá ya entrar en el campamento, pero quedará por 7 días fuera de su tienda. El día séptimo raerá todo su pelo, sus cabellos, su barba, sus cejas, todo su pelo. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una oveja primal sin defecto y 3 décimos de efá de flor de harina amasada con aceite y un log de aceite. El sacerdote que haga la purificación presentará ante Yahvé al hombre que ha de purificarse con todas esas cosas a la entrada del tabernáculo de la reunión. Tomará uno de los 2 corderos para ofrecerlo en sacrificio expiatorio y el log de aceite y lo agitará ante Yahvé. Luego degollará el cordero donde se inmola la víctima expiatoria, el holocausto en lugar santo, porque la víctima del sacrificio expiatorio, como la del sacrificio por el pecado, es para el sacerdote, es cosa santísima. El sacerdote, tomando la sangre del sacrificio expiatorio, untará de ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Tomará el log de aceite y, echando de él en la palma de su mano izquierda, meterá el índice de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y hará con él por 7 veces aspersión ante Yahvé. Después del aceite que le queda en la palma, untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y el del pie derecho encima de la sangre de la víctima. El resto del aceite que le queda en la palma lo echará sobre la cabeza del que se purifica, cumpliendo así la expiación por él ante Yahvé. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, haciendo la expiación del que se purifica de su mancha, y después de inmolar el holocausto lo ofrecerá en el altar con la oblación, y así hará por él la expiación y será puro. Si fuere pobre y no pudiere procurarse las víctimas ordinarias, tomará solo un cordero, que se ofrecerá en sacrificio expiatorio en ofrenda de expiación. Llevará una décima de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda y un log de aceite. También 2 tórtolas o 2 pichones según sus facultades, uno como víctima expiatoria, el otro para el holocausto. Lo presentará el día octavo al sacerdote para su purificación a la entrada del tabernáculo de la reunión ante Yahvé. El sacerdote tomará el cordero de la expiación y el log de aceite y los agitará ante Yahvé.
y después de haber inmolado el cordero del sacrificio de expiación, tomará de su sangre y la pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y sobre el dedo pulgar de la mano derecha y el del pie derecho. Echará luego aceite en la palma de su mano izquierda y con el dedo índice de su mano derecha hará 7 veces aspersión ante Yahvé. Untará del aceite que tiene en la mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y el del pie derecho en el lugar donde puso la sangre de la víctima expiatoria. Lo que le quede en la mano lo echará sobre la cabeza del que se purifica para hacer por él la expiación ante Yahvé. Después ofrecerá una de las tórtolas o uno de los pichones que haya podido procurarse, el uno en sacrificio por el pecado, el otro en holocausto con la ofrenda, y así el sacerdote hará la expiación ante Yahvé del que se purifica. Esta es la ley de la purificación del que tiene plaga de lepra y no puede presentar las víctimas ordinarias. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, que yo voy a daros en posesión, y mandare yo la plaga de lepra a alguna casa de la tierra que poseeréis, el dueño de la casa irá a ponerlo en conocimiento del sacerdote, diciéndole: Noto que hay en mi casa una mancha. El sacerdote mandará desocupar la casa antes de ir a examinar la mancha para que no se contamine cuanto hay en ella. Desocupada irá el sacerdote a examinarla. Examinará la mancha y si en las paredes de la casa hallare cavidades verdosas o rojizas como hundidas en la pared, saldrá a la puerta de la casa y la hará cerrar por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y si ve que la mancha ha cundido en las paredes de la casa, mandará quitar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Hará raspar la casa toda en lo interior, arrojándose en un lugar impuro el polvo que se raspe. Se tomarán otras piedras y se pondrán en el lugar de las quitadas y se revocará de nuevo. Si la mancha reapareciese nuevamente en la casa después de haber quitado las piedras y de haberla raspado y revocado de nuevo, volverá el sacerdote a examinarla. Si la mancha hubiere cundido en la casa, es lepra corrosiva de la casa, es impura. Se demolerá y las piedras, la madera y todo el mortero se llevarán fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entrare en la casa durante el tiempo que se ha tenido cerrada será impuro hasta la tarde. Quien hubiere dormido en ella lavará sus vestidos, y quien en ella hubiere comido lavará sus vestidos. Pero si el sacerdote al volver a la casa ve que la mancha no ha cundido en ella después que la casa ha sido revocada de nuevo, declarará pura la casa, pues el mal se ha curado. Entonces tomará para expiar la casa 2 avecillas, madera de cedro, lana escarlata e hisopo. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro con agua viva, y tomando luego la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata con la otra ave, lo mojará todo en la sangre del ave degollada sobre el agua viva y aspergerá la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre del ave, el agua viva, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, y dará suelta al ave viva fuera de la ciudad, en el campo. Tal es la ley de toda clase de mancha de lepra o de tiña, y de la lepra de los vestidos y de las casas, de los tumores y postillas y de las manchas blancas, para declarar lo mundo y lo inmundo. Esta es la ley de la lepra. Levítico 15. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier hombre que padezca flujo seminal en su carne será inmundo. Esta es la ley de su inmundicia en el flujo, ya sea por destilar su carne el flujo, ya por retenerlo, es inmundo. El hecho en que se acueste, el asiento en que se siente, será inmundo. Quien tocare su lecho lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien se sentare sobre un objeto sobre el que se sentó el que padece el flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien tocare la carne del enfermo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Si el enfermo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. El carro en que viaje el enfermo será inmundo. Quien tocare algo que haya estado debajo del enfermo será impuro hasta la tarde, y quien lo transportare lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Todo aquel a quien el enfermo tocare sin haberse antes lavado las manos en agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Toda vasija de barro que tocare se romperá y la de madera se lavará en agua. Cuando esté curado de su flujo, contará 7 días para su purificación, lavará sus vestidos, bañará su cuerpo en agua viva y será puro. Al 8º día, tomando 2 tórtolas o 2 pichones, se presentará ante Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión y se los dará al sacerdote, que los ofrecerá, uno en sacrificio expiatorio, el otro en holocausto, y hará por él la expiación ante Yahvé por su flujo.
El hombre que fundiere su semen lavará con agua todo su cuerpo, y toda ropa o piel en que se funda será lavada con agua y será inmunda hasta la tarde. La mujer con quien se acostare con emisión del semen se lavará como él, y como él será inmunda hasta la tarde. La mujer que tiene su flujo de sangre en su carne, estará 7 días en su impureza. Quien la tocare será impuro hasta la tarde. Aquello sobre que durmiere o se sentare durante su impureza será impuro. Y quien tocare su lecho lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Si alguno tocare un mueble sobre el que ella se sentó, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Lo que hubiere sobre su lecho o sobre su asiento, quien lo tocare será impuro hasta la tarde. Pero si uno se acostare con ella, será sobre él su impureza, y será inmundo por 7 días, y el lecho en que durmiere será inmundo.